En el mundo de la comedia televisiva, pocos nombres brillan tanto como Benny Hill. Sus sketches disparatados y su encanto juguetón cautivaron a millones. Pero una escena impactante provocó una fuerte reacción, lo que llevó a la cancelación inesperada del programa. ¿Qué pudo causar tal revuelo? O prepárate para un viaje salvaje mientras desvelamos el escandaloso momento que detuvo The Benny Hill Show en seco, dejando a los fans incrédulos. El ascenso de Benny Hill y su comedia. Cuando The Benny Hill Show se estrenó por primera vez en 1955, nadie podría haber adivinado cuán grande se volvería. Aunque la televisión le ofreció a Benny Hill, cuyo nombre real era Alfred Hawthorne Hill, un escenario mucho más grande, ya se había establecido como un comediante de stand-up y escritor. Hill no dudaba en ser caprichoso. Los espectadores lo apreciaban por ello. Los sketches rápidos de The Benny Hill Show lo distinguían. La mayoría de los episodios tenían poca trama. En su lugar, consistían en breves ráfagas de humor exagerado en las que los individuos eran perseguidos, tropezaban o eran atrapados en situaciones ridículas. El enfoque cómico de Benny Hill era una fusión especial de dobles sentidos, slapstick y sarcasmo. Podía hacer bromas ligeras sobre todo, incluidos los políticos y los eventos cotidianos. Obviamente, eso sí, siempre había esa insinuación ingeniosa. A menudo respaldada por el clásico Jacketti Sax, la comedia de Hill dependía principalmente de los gags visuales. ¿Y quién pasaría por alto sus famosas escenas de persecución? Por lo general, Benny perseguía a una fila de mujeres o a sí mismo, acelerado para lograr un efecto humorístico en estos sketches. Aunque muchos espectadores de la época disfrutaban de estos gags, finalmente se volvieron divisivos. Al principio, The Benny Hill Show atrajo una enorme audiencia tanto nacional como internacional. Dado que su humor era tan físico, cualquiera podía entender las bromas, vinieran de donde vinieran. Traspasaba las barreras del idioma. Hill era una estrella mundial para los años 1970. El programa se emitió en más de 100 países, y Benny Hill se hizo conocido en Europa y en los Estados Unidos. El éxito a nivel mundial fue asombroso. A diferencia de muchos otros comediantes británicos, Hill penetró en el mercado estadounidense donde su estilo de humor slapstick conectó con los espectadores. La gente lo adoraba principalmente por sus sketches locos, que en muchos aspectos reflejaban los suyos. El enfoque inagotable de Hill se sentía como un soplo de aire fresco en un periodo en el que la comedia televisiva era a veces más moderada. El mundo en el que la estrella de Hill estaba ascendiendo también estaba cambiando. Aunque también fueron un periodo de cambio cultural, el show de Benny Hill alcanzó su apogeo en los años 1970 y 1980. En el pasado, el humor de Hill, que generalmente se centraba en hombres torpes y hermosas mujeres con ropa escasa, se consideraba diversión irreverente e inofensiva. Pero la comedia de Hill atrajo crecientes críticas a medida que las conversaciones sobre sexismo, feminismo y corrección política comenzaron a ganar protagonismo. Para algunos, la comedia por la que solía ser famoso parecía desfasada. A medida que la sociedad se volvía más sensible a cómo se representaba a las mujeres en los medios, los sketches de Hill, especialmente aquellos relacionados con la cosificación de las mujeres, se convirtieron en una fuente de conflicto a medida que los grupos feministas se hacían más poderosos. Para una creciente parte de la población, sus conocidas escenas de persecución, donde se perseguía a mujeres en ropa reveladora, ya no se sentían como puro placer. Para la década de 1980, los debates en torno al concepto de corrección política en la comedia habían alcanzado un punto álgido. Los comediantes eran criticados por contar chistes que se consideraban ofensivos o groseros. En medio de esta ola de cambios, Benny Hill se encontró con ella. El significado subyacente de algo que antes se consideraba humorístico, ahora está siendo investigado. Cuando se trataba de encontrar comedia en sketches que retrataban a las mujeres como pequeños objetos de deseo, ¿seguía siendo aceptable? ¿Sería posible que una mentalidad más progresista coexistiera con el humor slapstick? A pesar de que los fanáticos fieles de Hill continuaban defendiéndolo, la crítica se volvía cada vez más fuerte. Varias personas habían llegado a asociar su programa con una forma de humor que ya no era apropiada para la era actual. A pesar de que el cambio en la opinión pública no ocurrió de la noche a la mañana, Hill encontró cada vez más difícil ignorar las críticas a medida que más voces se incorporaban a la conversación. Como resultado del cambio en las normas y expectativas sociales, la comedia evolucionó junto a la sociedad. En los años 1980 y los años posteriores,
Las cosas que tuvieron éxito en los años 1960 y 1970 no siempre atraían a la gente. Aunque inicialmente fue el programa que innovó al llevar los límites de la comedia más allá, el Benny Hill Show eventualmente llegó a simbolizar la rapidez con la que esos límites pueden cambiar. La escena controvertida en cuestión. Una de las personas en The Benny Hill Show mencionó algo sobre una escena que ganó popularidad por su representación de las mujeres y el uso de la comedia slapstick. La escena de este sketch es en un parque lleno de gente. Benny inicia una búsqueda ridícula tras una mujer hermosa que ve al otro lado de la calle con su conocido traje y bombín. Benny se está acercando a ella, y a medida que lo hace, siguen muchos eventos hilarantes. El chiste se centra principalmente en la comedia física mientras corre sobre los asientos del parque, golpea arbustos y evita por poco a ciclistas. Pero la mujer que él persigue es más un espectáculo que una persona con libre albedrío, ya que lleva puesto algo que la deja expuesta. Durante la persecución, hay reacciones desenfrenadas y sugerencias alegres, pero pronto se torna incómodo. La representación de las mujeres en esta escena plantea algunas preguntas alarmantes. Aunque es difícil pasar por alto el abuso, el objetivo podría haber sido hacer reír a la gente. La mujer comienza a ser un tema para las bromas de Benny en lugar de una persona con su propia historia. Muchas de las bromas ridículas en las que su papel principal es ser perseguida destacan su apariencia en lugar de su carácter. Los dobles sentidos sexuales y los prejuicios complican aún más el asunto. Las acciones de Benny que desafían los estereotipos de género convencionales tienen muchos significados mixtos. Las concepciones antiguas de lo que significa ser hombre y mujer forman la base del humor. Por lo tanto, transformando a los hombres en torpes perseguidores y a las mujeres en objetos de deseo. Aunque el tono se suponía que era alegre, muchos espectadores sintieron que era desagradable y comenzaron a cuestionar si este tipo de humor encajaba en la sociedad actual. Muchos espectadores de esta escena inicialmente la encontraron divertida y disfrutaron del enfoque desenfrenado de Hill. La divertida comedia atrajo a algunos, y la persecución parecía otro sketch extraño. Aún así, las respuestas de las personas evolucionaron junto con las normas sociales. Con el tiempo, algo que antes se consideraba entretenimiento inocuo se convirtió en un foco de críticas, principalmente por parte de críticos de los medios de comunicación y organizaciones de derechos de la mujer. Las personas empezaron a quejarse. Los grupos preocupados por los derechos de las mujeres denunciaron las fotografías, afirmando que apoyaban preconceptos negativos. Aquellos que no les gustó la escena afirmaron que reflejaba un problema más general en la comedia. Con frecuencia reforzaba los estereotipos de género tradicionales y hacía que los papeles de las mujeres parecieran ridículos. Los medios comenzaron a cubrir cómo los espectadores se estaban sintiendo cada vez más incómodos con el contenido de los chistes. La cadena se encontraba en una posición difícil cuando comenzó el debate. Originalmente afirmaron que el programa estaba bien, ya que todo era en tono de broma y encajaba con la naturaleza humorística de Hill. Aún así, el tono cambió a medida que las críticas se volvieron más severas. Los ejecutivos de la cadena tuvieron que revisar sus opiniones, lo que desató intensas discusiones sobre el futuro del programa y su adecuación en una sociedad que experimenta cambios rápidos. Eso es porque la comedia se vio muy afectada por los cambios significativos en la sociedad y la cultura experimentados en los años 1980 y 1990. La crítica a los medios cambió significativamente en respuesta al ascenso de las mujeres durante esta era. Diciendo que las mujeres estaban siendo objetificadas y basadas en estereotipos, las activistas por los derechos de las mujeres comenzaron a oponerse a la forma en que se mostraba a las mujeres en la televisión y en las películas. Los cómicos que habían estado dependiendo de este estilo de humor ahora estaban bajo intensa observación. A medida que el movimiento feminista se desarrollaba, cada vez más personas comenzaron a notar los temas presentes en la cultura popular. Programas que solían hacer reír con sus chistes raciales empezaron a recibir críticas por ellos. Las bromas de Benny Hill estaban precisamente en medio de esto, dado su énfasis en la comedia slapstick y provocativa. Cada vez más personas sentían que las pautas humorísticas de años pasados estaban desactualizadas y eran dañinas. El contenido sexualmente explícito atrajo más atención, ya que la gente anhelaba representaciones más realistas del género en el entretenimiento. Todos consideraban qué tipo de humor era adecuado a medida que las discusiones sobre el abuso sexual y los derechos iguales para hombres y mujeres ganaban popularidad. La cosificación era aceptable en ese momento, pero la gente anhelaba una comedia que tratara a todos con dignidad y respeto. El concepto de corrección política comenzó a influir en la producción de programas de televisión durante este cambio en la sociedad. A los comediantes les estaba resultando cada vez más difícil encontrar el equilibrio ideal entre la libertad de expresión y el daño que sus chistes podían causar. Benny Hill estaba en una encrucijada. Anteriormente era reconocido por hacer reír a la gente al estirar los límites de lo permitido.
La gente comenzó a generar conflicto en el humor a medida que más personas eran conscientes de temas delicados. Aunque había un fuerte deseo de respetar las experiencias únicas de cada grupo, también había una gran necesidad de desobedecer las leyes y hacer reír a la gente. Muchos cómicos de la época desarrollaron una firma para este acto de equilibrio. Mirar el humor de Benny Hill hoy desde perspectivas modernas parece extraño. Lo que una vez fue visto como una charla inofensiva, ahora está bajo un examen serio para encontrar significado. Las secuencias de persecución sexualizadas y objetivadas nos transportan a un periodo en el que este tipo de representaciones eran algo comunes. Dicho esto, el cambio cultural también afectó lo que la gente esperaba del entretenimiento. Aunque a algunas personas todavía les gusta el trabajo de Hill, comenzó a indicar lo que la comedia necesita para evolucionar más allá de la decisión de la cadena de cancelar el programa. Más que un mero momento de mal gusto, el provocativo escenario provocó una revisión del show de Benny Hill. La cadena comenzó a considerar cómo el programa coincidía o se oponía a las cambiantes convenciones sociales. Los debates internos se centraron en si era razonable seguir transmitiendo un programa que generaba cada vez más críticas sobre cómo se trataba a las mujeres. Evaluar la presión pública fue mucho más fácil gracias a la televisión de Tim en la BBC. El creciente descontento entre los espectadores y las protestas de los grupos de derechos de las mujeres indicaban claramente que la escena cultural estaba cambiando. La cadena estaba en una situación difícil, atrapada entre honrar la popularidad de larga data del programa y abordar cuestiones públicas legítimas. A finales de la década de 1980, la tensión alcanzó su punto máximo. La cronología que llevó a la discontinuación del programa en 1989 comprendió una secuencia de conflictos internos y demandas externas. Las quejas crecieron hasta que la cadena no pudo ignorar la opinión pública cambiante. Los comentarios oficiales de Thames Television revelaron una dedicación a cambiar los estándares de televisión y una conciencia de la necesidad de representar los ideales de la sociedad. Mi reacción personal a la cancelación de Benny Hill fue una combinación de resignación y decepción. Aunque había desarrollado su carrera con su propio estilo de humor, sabía que el mundo había cambiado a su alrededor. Hill reveló en entrevistas su tristeza por el final del programa, destacando la felicidad que había ofrecido a millones durante años. También estuvo de acuerdo, sin embargo, en que el humor tiene que cambiar si quiere seguir siendo relevante. Cancelar The Benny Hill Show representó en última instancia un punto de inflexión en la historia de la televisión. Destacó la influencia de la opinión pública y cómo los movimientos sociales cambiaron el terreno mediático. Una vez un brillante ejemplo de comedia ligera, el programa comenzó a servir como una advertencia sobre la necesidad de representación y los resultados de no ajustarse a las expectativas de una sociedad en evolución. Benny Hill estaba sorprendido y deprimido cuando su programa fue cancelado en 1989. Durante décadas, el programa había sido un pilar de su vida, un escenario en el que podía mostrar su enfoque original de la comedia. Hill expresó su decepción en varias entrevistas públicas después del aplazamiento. Creía que había ayudado al humor a llevar felicidad y placer a millones de personas. Dada la gran popularidad que su show adquirió a lo largo de los años, le resultó difícil aceptar la cancelación repentina del mismo. Hill tenía una visión complicada sobre su enfoque cómico. A veces decía que pensaba que los espectadores modernos malinterpretaron su humor. Las payasadas y las insinuaciones pícaras, en su opinión, surgían de la inocencia y la diversión, en lugar de un intento de ofender. Pensaba que el mundo se había vuelto demasiado sensible, lo que hacía difícil para comediantes como él trabajar dentro de los nuevos límites de lo que se consideraba aceptable. Sus entrevistas reflejaban esta actitud ya que mostraba molestia al ser llamado obsoleto o inadecuado. Aunque la cancelación le dolió, Hill permaneció contento con su trabajo, enfatizando a menudo que la comedia debía ser alegre y que se suponía que debía desafiar los límites. Incluso estaba bajo crítica. Su dedicación a su visión cómica era implacable. Para Hill, la comedia se trataba de reír y conectar. Lamentaba que muchos parecieran ignorar ese núcleo. Benny Hill luchó por encajar en la escena cómica en evolución en los años posteriores a la cancelación. El auge de la comedia alternativa a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 cambió el énfasis a un humor más reflexivo y socialmente consciente. Los comediantes que destacaban en la sátira aguda y la crítica cultural comenzaron a dominar la escena, dejando el enfoque slapstick de Hill sintiéndose cada vez más ajeno. Hill intentó múltiples veces reiniciar su carrera, incluyendo especiales de televisión y programas, pero las audiencias respondieron de manera diferente que en años anteriores. El mundo había avanzado y el enfoque humorístico que le había dado reconocimiento ahora parecía anticuado.
Mientras algunos seguidores devotos seguían valorando su trabajo, la respuesta del público general fue como máximo lenta. Hill luchó por recuperar el terreno que ocupaba anteriormente en el negocio del entretenimiento. Sus últimos años estuvieron plagados de problemas médicos. El antes vibrante comediante se volvió más retraído mientras luchaba contra el empeoramiento de su enfermedad. Benny Hill murió en 1992 y dejó un legado mixto. Aunque había proporcionado diversión a millones, su muerte también señaló el fin de un periodo cómico británico, legado de The Benny Hill Show. El Benny Hill Show siempre vivirá en la cultura popular, aunque haya cerrado. Muchas personas ven el programa como un clásico del humor británico, y todavía es un componente importante de la historia de la televisión. El género se ha beneficiado mucho de la combinación de humor, pistas y frases célebres. La gente aún discute el incidente divisivo que provocó una reacción tan fuerte como un punto de inflexión en el desarrollo del humor. Ilustra cómo a veces la expresión artística limitada resulta de las expectativas de la sociedad formándose a sí misma. Desde una perspectiva crítica, la escena en sí también plantea los debates actuales sobre cómo se representa y valora el género en los medios. Hill también afectó el trabajo de los comediantes que lo siguieron, especialmente aquellos que empleaban humor físico. Su enfoque cómico sigue siendo atractivo, ya que muchas personas han afirmado haber sido influenciadas por él. Su respaldo a las técnicas de slapstick permitió a los artistas posteriores emplear humor visual y escenarios exagerados de la misma manera. Recuerda notablemente en la TV británica, los medios experimentaron cambios significativos cuando el show de Benny Hill cerró en 1989. Las cadenas comenzaron a ser más estrictas sobre lo que mostraban a medida que las personas se volvían cada vez más conscientes de los temas de igualdad de género y representación. Este cambio no se limitó al Reino Unido. Programas de televisión de todo el mundo también lo notaron. Los comediantes y programas que solían basarse en comedia provocativa fueron observados de cerca por cómo representaban a grupos subrepresentados. La industria del entretenimiento se dio cuenta de que los clichés de comedia obsoletos no podían explotarse sin infringir las leyes. Para crear programación atractiva para un espectro más amplio de espectadores, las cadenas comenzaron a impulsar la diversidad y la inclusión. Cancelar The Benny Hill Show tuvo un impacto significativo y estableció un punto de referencia para manejar contenidos controvertidos hoy en día. Esto condujo a discusiones sobre la responsabilidad del entretenimiento y el daño que algunas representaciones podrían causar. La corrección política y el cambio en la opinión pública sobre ciertos temas han hecho que la comedia evolucione mucho desde el Benny Hill Show. Ahora los comediantes tienen que encontrar su lugar en una sociedad donde las personas son más sensibles que nunca. Al elaborar chistes, una de las consideraciones más cruciales es cómo podrían impactar a otras poblaciones. Muchos comediantes han tenido que modificar sus técnicas para atraer a las audiencias contemporáneas desde Benny Hill, mientras que algunos han luchado contra lo que perciben como restricciones a su capacidad para ser graciosos. Otros han adoptado métodos más considerados y acogedores. En cuanto a este conflicto continuo, la comunidad de comedia ha respondido de formas algo variadas. Comediantes como Ricky Gervais y Dave Chappelle, por ejemplo, han creado debates al discutir temas sensibles de una manera muy diferente a su enfoque habitual. La comedia debe, argumentan, desafiar los límites e inspirar el pensamiento, incluso si eso significa ofender a algunas personas. Sin embargo, algunas personas consideran su comportamiento inaceptable, lo que resalta el desafío que los comediantes enfrentan al equilibrar su visión artística con la sensibilidad cultural. Los problemas de Benny Hill no son especiales. Muchos otros cómicos y programas han tenido los mismos. Por ejemplo, la forma en que The Office retrató cómo funcionan las relaciones empresariales y con cuánta frecuencia empleaba humor incómodo, recibió críticas de la versión del Reino Unido. Aunque sigue siendo un clásico venerado, las discusiones sobre lo que implica revelan cómo la comedia está en constante evolución. Programas como Family Guy y South Park han estado desafiando los estándares estadounidenses durante años, a menudo chocando con las políticas debido a su contenido inapropiado. A la gente realmente le gustan estos conciertos, y también han comenzado discusiones sobre la necesidad de contexto en la comedia y cómo el humor puede influir en los eventos. La lucha continua entre la independencia cómica y la conciencia cultural
da forma a la escena de la comedia hoy en día. Las expectativas de la gente hacia los comediantes fluctúan con sus propios cambios. Los comediantes todavía encuentran difícil desafiar los límites, sabiendo los mensajes que transmiten y las consecuencias que sus bromas podrían causar. Gracias por ver. Si te gustó este vistazo a la escena controvertida que llevó al final del show de Benny Hill, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más conocimientos fascinantes sobre la televisión clásica.